Bueno, en este video vamos a explorar algo muy interesante y es mi teoría y el tema de controlar la percepción del tiempo. ¿Cómo así que controlar la percepción del tiempo? En este caso quiero que exploremos, no sé si ustedes han llegado a ver, por ejemplo, en un juego de carros, que uno va muy rápido en una pista y llega un momento en el que uno hunde un botón y todo se ve como más lento. Y luego pasa como un obstáculo y quita eso y va normal. ¿Cierto? O en un juego de pelea, no sé si has visto que uno, digamos, puede, cuando va a atacar a alguien, pone todo como si fuera más lento, tan y luego como que quita la cámara y ataca. Pero resulta que eso, digamos, no es simplemente una idea de videojuegos, sino que ahí hay una lógica con respecto al tiempo. Es decir, nosotros al conocer el tiempo, lo que podemos decir, si has estado explorando mi teoría, sabes que eso es posible. Es decir, sabes que es posible considerar la idea de controlar la percepción del tiempo, en la medida en que una cosa es la psicología del tiempo y otra cosa es la objetividad o la universalidad o esa verdad del tiempo y del espacio, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque a lo que estoy apuntando acá es a controlar esa percepción del tiempo, ¿cierto? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para diseñar algo que nos permita a nosotros ese control del tiempo y que en algunos momentos en esa percepción el tiempo se perciba como si fuera más lento y en otras se perciba, digamos, normal? ¿Cierto? En este caso no podemos decir que si queremos que se perciba más rápido tenemos que apuntar más bien en esa una situación de éxtasis o de alegría, porque recordemos que el tiempo objetivo universal y como tal lleva un ritmo. El tiempo objetivo universal fluye de cierta manera. Entonces nosotros no podemos acelerar, no podemos superar el tiempo, sino que estamos en el tiempo. Lo que sí podemos hacer es emplear mecanismos que nos permitan, como en el ejemplo que les ponía de los videojuegos, a nosotros percibir en ciertos momentos específicos como si el tiempo fuera más lento. Imaginemos en una situación de robo en que necesitamos que no nos vayan a robar y entonces activamos como este tipo de desarrollo científico y hacemos como si todo se viera más lento, de tal manera en que nosotros podamos frenar a los ladrones, ¿cierto? Como si fuera una especie de superpoder, pero acá no lo estamos analizando como un superpoder, sino realmente cuáles serían esas bases científicas. Y acá he estado dando razones de peso que hacen que este tema no sea una conspiración. O sea, como esos efectos del hombre araña, cuando él organiza sus reflejos, ya vemos que al no ser simplemente meros reflejos, sino que tienen unas bases científicas, podemos analizarlo y podemos diseñar esas cosas que nos irían a permitir apreciar el tiempo como si fuera más lento en ciertas situaciones que queramos, ¿cierto? Entonces eso sería muy bacano porque nosotros podríamos jugar con eso. No hay simplemente que empezar a pensar en las cosas malas, sino cómo jugaríamos con ese tipo de descubrimientos o cómo los regularíamos. Pero sería algo muy interesante porque es como si ganáramos el poder que tiene el hombre araña para los reflejos, pero ya desde una situación real, ya que nosotros sabemos que nuestra psicología tiene, o sea, nosotros percibimos el tiempo desde nuestra psicología de una manera, pero sabemos que además el tiempo funciona de otra a nivel objetivo y universal, y nosotros estamos en relación, ¿cierto? En relación a esa universalidad. Entonces esto me lleva a pensar que nosotros podríamos desarrollar estrategias, ¿cierto?, de cómo integrar esta teoría para elaborar aparatos o para elaborar, digamos, ciertos efectos en nosotros que nos permitan a nosotros en ciertos momentos, como si presionáramos un botón y todo se viera más lento en ciertos momentos que quisiéramos. Entonces es muy interesante porque, insisto, esto no se trata de una conspiración, sino que realmente mi teoría está apuntando a que este tipo de análisis, este tipo de desarrollos es posible. Es posible controlar esa percepción del tiempo. O sea, no es lo mismo el tiempo, o sea, el tiempo sí tiene que fluir, el tiempo universal y el espacio existen como tal, pero la percepción del tiempo sí la podemos controlar. Entonces nosotros tendríamos la capacidad como en ciertos momentos hacer que todo se viera más lento, otras que estuviera normal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se nos va a caer algo, si se nos va a caer algo, por ejemplo, mis gafas, si se me caen, yo podría activar este efecto,
¿cierto? Reconociendo el valor de esta teoría que es cierta, y entonces no se me quebrarían, sino que yo tendría la capacidad de cogerlas. Esto es muy interesante porque esto abre un campo de investigación en ese sentido, en ese control de la percepción del tiempo. Y nos va a mostrar que a veces incluso nosotros decimos, ¿viste cómo fuiste capaz de coger algo así y yo no? Y tú ves unas personas que reaccionan así y otras no. Pues ahí hay un contenido científico. Y eso es lo que estamos examinando con este tipo de videos. Que no es simplemente que la gente reacciona diferente y ya. No, es que esa diferencia se puede analizar filosófica y físicamente. Entonces nosotros tendríamos que diseñar este tipo de aparatos o de elementos o de mecanismos que nos permitan hacer esas mejoras, ¿cierto? O aplicar estos efectos interesantes para ese tipo de momentos. Pueden ser específicos en los que se nos va a caer algo, ¿cierto? O en los que nos va a pasar algo grave y no queremos que, digamos que nos vamos a caer a un lugar que es muy peligroso, que nosotros podamos emplear este efecto que hemos descubierto en relación al tiempo y el espacio, de controlar esa percepción y poder evitarlo con mucha mayor facilidad y que no nos pase algo grave. Y en este caso vemos que no es un asunto de ciencia ficción, sino que realmente, si tú te pones a analizar, efectivamente una cosa es como la psicología de uno, una cosa es como psicológicamente cómo yo percibo el tiempo, si estoy feliz, triste o ciertos factores ya genéticos, cómo percibo yo ese tiempo, y otra cosa es cómo está fluyendo el tiempo universal, cómo está fluyendo ese tiempo absoluto. Y si nosotros entendemos cómo hacer estos mecanismos que nos permitan, como por ejemplo hundir un botón, algo así, una especie, pues como exagerando un poco con lo del botón, pero es para que tú entiendas y podamos hacer esa conexión con esas modificaciones, todo se podría ver en ciertos momentos más lento. Entonces estaríamos, digamos, como siendo el hombre araña con esos efectos de las reacciones, como jugando con el contenido científico y físico de cómo se están componiendo esas reacciones. Y esto es bacano porque estaríamos sacando esa admiración que tenemos por películas como la del Hombre Araña y estaríamos poniendo esos efectos en nosotros. Y no estaríamos perdidos, sino que pues tendríamos que hacer un estudio, pero yo ya estoy abriendo con mi teoría una posibilidad real. No es una posibilidad conspiranoica, sino que es una posibilidad real para generar estos efectos. Una base clara, estoy generando una base sólida, estoy mostrando una base importante para que las personas que quieran investigar sobre este tipo de aspectos de control de la percepción del tiempo no lo vean como mera broma, no lo vean como un absurdo, no lo vean como un imposible, sino que yo ya he estado juicioso estudiando que este tipo de cuestiones es posible y que puedes tener bases para entrarte a este mundo. Entonces miremos que es muy bacano porque aquí no simplemente se está hablando por hablar, sino que se está mostrando que ya mi teoría está demostrando este tipo de posibilidades, que ya mi teoría está sacando a flote que podemos inventar este tipo de elementos que nos permitan percibir al tiempo como si fuera más lento, ¿cierto? Elementos que podríamos, digamos, utilizarlos para ciertos momentos, habrían muchas cosas que se podrían pensar, pero sería muy interesante de que lo abordaras y que vieras cómo mi teoría va desplegando este tipo de cuestiones interesantes, porque cuando nosotros entendemos, mira, cuando nosotros entendemos ese funcionamiento del tiempo y el espacio, vamos a poder jugar mejor. Mira que el mundo no se desmorona, no se aburre porque uno sepa, no, entre uno más sepa en estos casos es mejor, es más interesante, porque aquí estamos viendo que es como si trayéramos esos efectos que vemos en películas, como de hombres que son superhéroes, y vamos a ver que eso lo podemos poner en nosotros y que hay teorías que presentan bases reales de cómo nosotros sí podemos controlar el tiempo en la medida en que hay una percepción psicológica del tiempo y hay una situación objetiva del tiempo. Si nosotros aprendemos a controlar esa percepción psicológica, vamos a poder relacionarnos de ciertos modos con el tiempo, alterándolo, pero desde nuestra visión psicológica, para relacionarnos de esa manera con ese tiempo universal, general y absoluto. Entonces mira que esto es muy interesante, no son conspiraciones, sino que es una posibilidad, y es una posibilidad muy interesante de control, es como un poder, como vamos a ganar este poder. Va a ser muy, muy interesante pues de analizarlo y que lo puedas meditar.